Amigos de Cara y Sello, mi nombre es Oscar Díaz, estemos en vivo y en directo a través de ATV+. Hoy tenemos una edición extraordinaria del programa, hemos roto un poco nuestro formato porque lo hemos titulado Consejo de Primeros Ministros en Cara y Sello. En la primera parte hemos conversado con los ex primeros ministros Óscar Valdés, Luis Solari y Salomón Lerner. En esta segunda parte vamos a conversar con los ex primer ministros Jorge del Castillo, Juan Jiménez Mayor y Juan Carlos Hurtado Miller, quien está conectado con nosotros desde Ica, donde se encuentra en este momento. Pero antes, vamos al anuncio de Perú Mining que permite este diálogo democrático en Cara y Sello. Perú Mining Business, el evento imperdible para toma de decisión de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico sector minero. Elmer Cuba y Diego Macera. Planificación y estrategia para proveedores. José Escafi y Ricardo Labó. Almuerzo minero networking con exposición del ministro de Energía y Minas. Exposición de CEOs. Proyectos mineros más importantes Perú, Chile y Argentina. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe o visite www.rumbominero.com. Bien, ya estamos entonces con nuestros invitados Jorge del Castillo y Juan Jiménez Mayor, a quienes agradezco su presencia esta noche en el programa en una semana realmente singular para la democracia peruana. El 70% nos estamos acostumbrando a ver muchas encuestas, ¿no? Las voy a mencionar no porque les dé demasiada importancia, sino porque es parte del ejercicio periodístico. Si el 70% de la población cree que Martín Vizcarra ha actuado dentro de la Constitución y el 75% apoya las elecciones del 26 de enero, ¿tiene sentido oponerse a este gobierno, doctor del Castillo? Lo que tiene sentido es afirmar los principios de constitucionalidad. No es un tema a favor o en contra del gobierno. Es un tema de constitucionalidad, porque el día de mañana también dice, oye, ya que estamos bien, ¿por qué no nos quedamos 2 años más? Entonces el pueblo en ese momento lo puede aplaudir, como aplaudió el 5 de abril, ¿no es cierto? Y fuimos pocos el 5 de abril los que defendimos la constitucionalidad. Pasó el tiempo y los que eran el 90% se diluyeron. Así es que lo mismo va a pasar ahora, porque evidentemente yo creo que lo que hay que hacer es docencia, ¿no? Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Es decir, diciéndole, oye, mira, ve, un Perú necesita estabilidad, necesita seriedad en el manejo. Yo no puedo manejar los periodos presidenciales o de Congreso según lo que me diga una encuesta, ¿no? Porque si no, suprimimos las elecciones y nos quedamos con las encuestas, ¿no? Y eso no sería serio, eso no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Qué opina Juan Jiménez Mayor? Bueno, yo creo que hay argumentos jurídicos para sostener la decisión del presidente. Ciertamente es una decisión que no es unánime en cuanto a la gente que está siguiendo esto, pero creo que la salida política que hay que darle a este conflicto constitucional es que los órganos a cargo de esto, que es el Tribunal Constitucional, en su caso, pueda dirimir el conflicto. Si es que esto no es posible, tenemos también la posibilidad que el próximo Congreso, cuando se instale, determine la legitimidad o constitucionalidad de lo que ha ocurrido. Hay que tener en cuenta que aquí no se ha cerrado el Congreso. Aquí se ha disuelto constitucionalmente un Congreso y se está, digamos, reemplazando este Congreso por una comisión permanente que es la que está en este momento, digamos, a cargo de las funciones que están establecidas en la Constitución, de tal manera que tenemos una transición constitucional sobre la base de un tema ciertamente polémico, donde aquí Jorge del Castillo tiene una posición, yo tengo otra posición, de acuerdo. Pero que son absolutamente legítimas y esto tendrá que ser dirimido por los órganos constitucionales competentes. Tenemos en contacto con nosotros a Juan Carlos Hurtado Miller. Señor Hurtado Miller, ¿cómo está usted? Buenas noches. Para Juan Carlos. ¿Cómo le va, Oscar? Y buenas noches a los señores participantes. Gracias por aceptar este Para contacto saludarlo. con nosotros. Sabemos que está en Ica, esperamos no malograrle el domingo. Más bien, estoy enfermo. Bueno, vamos a Está ser bien. breves con usted, Juan Carlos. Si usted fuese primer ministro, usted hubiese acompañado, fuese el primer ministro de Martín Vizcarra, ¿usted le hubiese aconsejado el 30 de septiembre disolver el Congreso como lo hizo? Déjeme retroceder un poquito, si me lo permite. Yo creo que hay una gran confusión con el asunto de las encuestas
y se confunde lo que es el pueblo con lo que es la muchedumbre o la multitud, en algunos casos la turba. El pueblo es soberano, o sea, es independiente, libre, autónomo y de formación firme e identificable. Al pueblo se le llama por su opinión cada 5 años o cuando se le convoque. En el caso de la multitud y la muchedumbre, es dependiente, del poder político o del poder económico, y su formación es confusa y no identificable. No se puede llamar pueblo cuando existe la multitud o la muchedumbre. No hay que confundir esas cosas. Ahora, respecto a la situación del golpe, yo con toda la cercanía que tuve con el presidente Fujimori y con toda la participación que tuve con él cuando se dio el golpe del 5 de abril, yo era candidato del Perú a la dirección ejecutiva de la FAO en el mundo, candidato del Perú, y renuncié, pero renuncié en forma silenciosa por lealtad al presidente de la República, que ha sido primer ministro, pero no estuve de acuerdo con el golpe, renuncié. En este caso no se me hubiera ocurrido. Y si me da un minuto le puedo explicar por qué. Dígame. No es yo no voy a hablar por razones de... Mi atención no está en la competencia o en la interpretación constitucional, porque para eso están los abogados constitucionalistas y por último el Tribunal Constitucional. Mi preocupación es el crecimiento y el desarrollo del Perú. Fíjese usted, el primer requisito para el crecimiento y para el desarrollo es la estabilidad. Y la estabilidad es lo que hace al empresario, al gobierno y a las personas transformar la incertidumbre en riesgo. La incertidumbre es duda, es sospecha. La estabilidad es cálculo de riesgo, donde puede calcularse ese equilibrio, es permanencia, es continuidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos 90 días por delante para hacer una elección en enero, creo que es el 26, no me acuerdo la fecha. Sí, 26. Donde el Poder Ejecutivo va a legislar por decretos legislativos. Eso pasa a la Comisión Permanente en consulta para que sea propuesto al próximo Parlamento. O sea, 90 días, 0 de legislación para el desarrollo. Y de ahí elegimos a un Congreso por 12 o 18 meses. Es igualmente provisional. El nuevo Congreso, para elegirse en julio del 2021, puede revisar los 24 meses anteriores. ¿Qué sucede? Hay inestabilidad, hay incertidumbre legal durante 24 meses. ¿Usted cree que va a haber alguna inversión? ¿Va a haber algún consumo? ¿Va a haber alguna decisión especial para el desarrollo? Cero. Tenemos 24 meses de vacío legal, total y de estabilidad política. Ese es el gran problema. Bien. Señor Hurtado Miller, muchas gracias por haber estado con nosotros a través del hilo telefónico. Tenemos pequeñas interferencias, pero le agradezco muchísimo. Hemos captado muy bien su mensaje. Muchas gracias. Encantado, Oscar. Muchas gracias. Doctor del Castillo. Pese a las interferencias, estuvo muy claro. Sí, estuvo muy claro. ¿Qué hacer? Doctor del Castillo, usted ha sido, digan lo que digan, uno de los parlamentarios del Parlamento disuelto más serenos, más ecuánimes, más moderados. Ha tratado de encontrar consensos. Yo recuerdo haber posteado incluso la conferencia de ustedes minutos antes, en la mañana, cuando estaban con la propia Mecha Arauz, diciendo, bueno, vamos a darle el voto de confianza. Lo anunciaron en la mañana. Por supuesto. Y digo, 5 bancadas, 7 bancadas, vamos a dar, ¿cierto? Mediodía, sí. Y yo posteaba, bueno, entonces se acabó el problema. Y en la tarde pasa esto. Ok, entonces le pregunto a usted, moderadamente hablando, ¿qué viene? Que no sea incendiar la pradera, doctor del Castillo. Claro, pero lo que hay que tratar primero, lo que ha dicho el ingeniero Hurtado Miller es básico, es la estabilidad, el mismo concepto que yo le había mencionado. Por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a estabilizar el país. Lo lógico hubiera sido, que yo no sé si todavía habrá opción de ello, que el señor Vizcarra, en cumplimiento de su propia palabra, que él dijo nos vamos todos, en cumplir su propia palabra, renunciara y nos vamos a elecciones generales de forma tal que se elige para 5 años. Pero esto de elegir para año y medio, gastando 700 millones para volver a gastar otros 700 y pico dentro de un año, no tiene mucho sentido, porque inclusive esas personas que van a ser elegidas ahora no pueden ser reelegidas el 21. Entonces, me parece que hay que hacer un repaso. Ojalá pudiera. Fíjese, Transparencia tuvo una idea interesante. Haga una comisión de evaluación.
Por ejemplo, eso es lo que se podría hacer. Los grupos políticos, algunas personas de opinión y trascendencia en el país, podrían aportar algunas ideas para construir una salida. Hace mal el gobierno al decir, impone, úcase, se cumple sí o sí. Eso no ayuda. Y no ayuda, fíjese, no solamente en el aspecto político, no ayuda en la economía, no ayuda en el prestigio internacional del Perú. Lo que hizo, yo no sabía esto, que el señor Hurtado había renunciado. Gran honor para el doctor de los Ceros, recuerda usted, cuando, sí, sí. ¿No? Y gran honor para el canciller Popolicio, para el ministro de Defensa, el almirante Moscoso, que ellos no han querido aceptar el golpe, porque es un golpe de Estado, no hay que olvidarse de esto. Y eso va a tener responsabilidades penales en su momento, bueno, ahora no. Claro, ahora los políticos tienen que escoger entre la encuesta y la historia. Ojo, ahí va, eso es un poco a lo que usted se refiere. Y los principios, por supuesto. Señor Jiménez Mayor. Pero déjame... Por favor, creo que encantado. La afirmación de golpe, que es un tema que se está planteando por parte de algunos, lo estamos escuchando ahora, creo que no es lo apropiado, jurídicamente hablando. Un golpe es incuestionable. Cuando hay un golpe de Estado, el cierre del Congreso, la intervención de los medios de comunicación, el apresamiento de opositores políticos, en fin, es un patrón que ya lo conocemos en el Perú por la historia, que no es exactamente lo que está ocurriendo acá. Aquí tenemos una controversia constitucional, si queremos, que lo ha reconocido el propio presidente del Congreso. Yo sí creo que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, puede plantear esta cuestión de competencias ante el Tribunal Constitucional, por más que el Pleno no la autorice, porque hay una situación de hecho que hay que considerar. Y tener en cuenta que este es un escenario inédito en el Perú. Nunca había ocurrido que un Congreso haya sido disuelto constitucionalmente, y las reglas que teníamos en la Constitución y en el reglamento del Congreso no han sido las suficientes para poder entender lo que está pasando. Según usted, constitucionalmente, según más de la mitad de los constitucionalistas, no constitucionalmente, básicamente por la denegación fáctica cuya figura no existe en la Constitución. Es un debate. Sí, sí, claro. Yo no renuncio al debate. Lo que estoy diciendo es que ese debate tiene que ser determinado, digamos, en instancia final por el órgano supremo de interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Que va a resolver cuando ya hayan pasado las siguientes elecciones. El tema, fíjese, rápidamente han buscado el respaldo militar. Hasta Mario Vargas Llosa, contra todo pronóstico, han sido reconocidos por las Fuerzas Armadas. Vargas Llosa, que se suponía que era un hombre demócrata, carta cabal, que en otras circunstancias no hubiera aceptado eso. Entonces, estamos ante una situación de un golpe. Mira, Juan, yo te apuesto que tú y yo vamos mañana al Congreso, no nos dejan entrar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero eso es un golpe, pues. Por eso es un golpe. No se puede extrapolar una conducta policial incorrecta. Perdón, eso no es conducta policial incorrecta. Bueno. Eso es una estrategia golpista, ¿no? Pero yo lamentable, no sé qué hacen penosa. Los congresistas de la Comisión Permanente que no tienen algún tipo de respuesta frente a eso. Yo no entiendo por qué están pero es un hecho, porque eso hubiera pasado un día, pero pasa todos los días, ¿no es cierto? Esa agresión a tu vino, por ejemplo. Bueno, yo no he escuchado ninguna ONG salir a condenar ese hecho. ¿Por qué? Porque es tu vino, que se friegue. Divertido. Señor Jiménez Mayor, conociendo su posición, por supuesto tan respetable como el doctor del Castillo, Luis Solar y los que los han antecedido, ¿usted cree que ahora estamos, digamos, mejor frente al concierto internacional y a los inversionistas nacionales y extranjeros que antes del 30? ¿Usted cree que este escenario es mejor? Hablo políticamente, no judicialmente, no jurídicamente. Desde hace muchos años en el Perú vivimos una tormenta política que no estaba afectando a la economía. Y eso ha sido parte del milagro económico del Perú, ha sido 21 años de crecimiento. Que la política no ha estado intrometiéndose en este asunto. Esto ciertamente genera un ruido, y ha generado un ruido muy grande. Pero la pregunta es, ¿estamos mejor según usted en esto? Yo no sé si mejor o peor, pero yo he vivido fuera, he sido embajador de Perú en la OEA y he escuchado muchísimo los comentarios muy positivos que tienen afuera de nuestro país, cosa que no tenemos los peruanos, desafortunadamente. Pero yo creo que el tema está absolutamente nivelado, porque ciertamente hemos tenido días de turbulencia después del 30, pero creo que ha sido muy importante el comunicado de la OEA o del secretario general de la OEA en este punto. Porque, digamos, en el escenario que plantea Jorge del Castillo del golpe,
Entonces, ¿por qué no se invocó la Carta Democrática? ¿Por qué no se ha planteado que se aplique la Carta Democrática? El propio secretario general ha señalado que hay una sucesión constitucional, que en todo caso lo dirima el Tribunal Constitucional, pero no ha habido ninguna posibilidad de aplicación de la Carta porque internacionalmente, desde el punto de vista jurídico, el tema en el Perú está claro. Víctor Andrés Belaúnde decía ayer en un programa García de CNN, Belaúnde. García Belaúnde, Sí. Víctor Andrés García Belaúnde decía ayer en CNN, estuve viendo, que claro, que este es un golpe del siglo XXI, que no es pues como el de Fujimori, no es de los 90, sino que efectivamente vestido de que constitucionalidad. invoquen la Carta Democrática. La Carta Democrática es un instrumento interamericano que se hizo precisamente a raíz de la experiencia peruana de los años 90 para efectos de que se pueda, Pero eso, frente a Juan, cualquier eso es interrupción... echar pesa a las calendas griegas. ¿Por qué la no? Carta ¿Por Democrática qué? la están invocando para Venezuela hace 10 años, ¿no? Y no pasa Bueno, nada. bueno, pero- En el Perú la invocamos, o sea, en ese momento todavía creo Yo que no escuchaba estaba, a nadie invocar la Carta Democrática en estos días, Pero vamos a ver en que el Perú. que se invoque, ¿cuándo se resolverá? La OEA no va a resolver nada internamente. Igual el tema Bueno, del Tribunal pero, entonces, Constitucional, ¿por qué? señores, tomaría 4 meses desde que reciben el pedido. Y mira, ojo. estos son- Y eso lo junta a las elecciones del 26 de Claro, enero. O sea pues, que Oscar, la cosa esta Están figura- jugando los hechos consumados. hay hechos consumados. Correcto, exacto. pero esta es una figura que se aplica en los regímenes parlamentarios. Cuando hay una desavenencia entre el Congreso y el Ejecutivo, el que tiene que decir es el pueblo. Y lo que se ha planteado en este mecanismo de disolución es inmediatas elecciones para que se determine quién es el que va a ocupar los nuevos puestos Nos parlamentarios. va a ganar el tiempo. Entonces, ante los hechos consumados, pregunta para los dos, la misma. Doctor El Castillo, ¿qué hacer? Y después el doctor Jiménez Mayor. Ante los hechos consumados, ante el 84% de aprobación Sí, del pero cierre, fíjese. ante al 74% A de mí, aprobación a mí la presidencial. encuesta no me impresiona, ¿no? El 5 de abril era más que el 84%. ¿ya? Y después, fíjate, y todos los que dieron el golpe hoy están en la cárcel. Todos. Por un motivo o por otro, pero están en la cárcel. Entonces, ¿eso le espera a estos golpistas de ahora? Si nosotros como ciudadanos libres, ya no digo yo como parlamentario, como ciudadanos libres, no podemos cruzar la reja para entrar al Congreso, ¿qué significa eso? ¿Es un general de policía que se volvió loco y no deja entrar a los ciudadanos? Eso es un golpe de Estado. Entonces nosotros vamos a seguir con nuestros Bueno, pero principios y nuestra yo creo que ese posición. lenguaje es el Por que nos favor. hace daño finalmente, porque si Ah, acá... entonces hay que, como carnero, hay que bajar la no cabeza. carnero, pero digamos, no estamos en un escenario de golpe. Yo discrepo Bueno, de ruptura del orden constitucional. Bueno, Ya, pero ok. digamos, pero no estamos en un escenario así. Yo creo que hay que tener en este momento también cierta vigilancia con el gobierno. Yo no soy gobernista, tengo mi posición, pero por ejemplo, el hecho de gobernar por decreto es un elemento, digamos, sobre el cual tenemos que tener también cuidado. Sí, Ojalá claro. la comisión permanente, pese a que tiene atribuciones recortadas, pueda tener un papel importante también en esto. Difícil. Me preocupa, por ejemplo, que tengamos un ministro de Desarrollo e Inclusión Social que sea un ministro político en medio de un entorno electoral que ya estamos. Que ya había fracasado antes también. Bueno, ya, digamos, pero Sí. más allá de... Yo voy por los principios. Sí, Yo sí, creo sí, que de acuerdo uno de los contigo. principios en la política peruana tendría que ser que el ministro de Desarrollo e Inclusión Social no sea un político. Debería ser una persona técnica, porque este es un tema muy No complejo. vivimos en un mundo perfecto, hay muchos errores. La idea de este encuentro con ustedes, que agradezco, es básicamente darle luces a nuestros televidentes preocupados, Yo obviamente, por hago lo que está votos pasando por en el Perú. buscar salidas políticas, conversadas, tratables. Creo que eso es lo que le conviene al Perú. Si no, vamos a vivir... A ver, ¿cuántos comunistas se nos van a meter en el próximo Congreso? Hoy día hay 20. Y con esta euforia, de repente son más, bastante más. Ya lo veremos. ¿Y Y lo después qué conversaremos pasará? aquí también. Ah. Muchas gracias, Que el doctor El pueblo Castillo decida. y Juan Jiménez Mayor, por habernos acompañado. No se vayan, por favor. Nos vamos a la última pausa del programa. Lanzamos inmediatamente nuestro dato de Volver al Futuro sobre lo que se viene con los smartphones. Y volvemos en el último bloque con el ex vicepresidente ecuatoriano Alberto Dajic para hablar de lo que está pasando hoy, esta semana, en Ecuador, donde Lenín Moreno ha eliminado, después de 40 años, los subsidios a los combustibles. Volvemos.